Díaz. Es CISA, CESIN, CEDESPE, Executive de MBA y tiene un posgrado en Deusto de Buen Gobierno. Actualmente responsable del Service Delivery Zero Links, tras una larga trayectoria de más de 20 años en TI y en seguridad de la información, habiendo ejercido como CISO de varias entidades financieras y habiendo pasado por servicios profesionales en varias consultoras como Price, Everest, etc. Adelante, Raúl. Óscar Bizuete, apasionado de las nuevas tecnologías y muy especialmente el mundo ciber. Ha pasado los últimos 20 años muy ligado a diversas comunidades tecnológicas y colaborado en los procesos de transformación digital de grandes empresas que operan en diversos sectores. Posee las certificaciones CISEM, CISPE, CH, entre otras. En la actualidad es manager en el equipo de Deloitte, Cyber Risk Management and Compliance, gestionando la relación de negocio en grandes cuentas, pero también liderando equipo y servicios como CISO as a Service o proyectos relacionados con ciberseguridad OT. Colabora en diversas iniciativas de innovación relacionadas con el ámbito de la ciberseguridad en la industria 4.0 y es formador de varios de sus másters. Adelante, Óscar. Alberto Arroyo es director de Auditoría de Riesgos Tecnológicos y Ciberseguridad en Grupo Bankinter. Es ingeniero de telecomunicaciones y máster en ciberseguridad. Cuenta con diversas certificaciones destacadas como CISA, ISO 27001, etc. Durante sus 20 años de experiencia, 5 en Deloitte y 15 como auditor interno de TI y ciberseguridad, ha liderado multitud de trabajos relacionados con la auditoría del riesgo tecnológico, con especial foco en el campo de la ciberseguridad. Adelante, Alberto. Boris Delgado es ingeniero en informática, máster en seguridad y auditoría informática, certificaciones CISA y CISEM, DISAC, entre otras. Actualmente es director de Industria y Digitalización en AENOR. Anteriormente fue gerente de certificación TIC de AENOR y lead auditor de TI en estándares como ISO 27001, ISO 20001, entre otros, muchísimas más. Además, es coautor de diversos libros sobre auditorías de servicios de TI y seguridad de TI en AENOR Ediciones. Adelante, Boris. Y por último, Pablo. Es físico, PDD por IS, ha estado en la Junta Directiva de ISACA Madrid y actualmente director de la empresa de auditoría de sistemas Rutilus. Adelante, Eric. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por estar aquí, por atender el congreso. Y vamos a comenzar con la primera tanda de preguntas. Este primer bloque se refiere a preguntas relacionadas con la función de la auditoría desde el punto de vista de la tercera línea de defensa. Y concretamente vamos a ver, y os pregunto, ¿por qué retos ha supuesto incorporar la auditoría de controles de ciberseguridad dentro de un plan de auditoría? Si bien los controles de ciberseguridad ya se vienen auditando desde hace tiempo, pero quería hacer un poco un punto, ¿no?, de retrospección de qué es lo que ha supuesto en cuanto a recursos adicionales, externalización de servicios, formación interna, para poder abordar este reto de incorporar estos nuevos controles en relación a las ciberamenazas. Alberto, por favor, ¿te apetece responder esa pregunta desde el punto de vista de auditoría? Bueno, a ver, para nosotros el reto fundamental yo creo que ha sido crear un roadmap que nos llevara de 0 a 100 en poco tiempo. Date cuenta que al principio las auditorías que hacíamos sobre ciberseguridad o que hacían las auditorías internas sobre ciberseguridad pues eran muy escasas o muy centradas en 3 o 4 controles de IT más genéricos. Hemos pasado a hacer auditorías mucho más profundas en un campo pues, que era relativamente nuevo para nosotros. Entonces, crear ese roadmap, ir ganando madurez en ese tipo de auditorías es un reto y además lo tienes que paralelizar con ir incorporando perfiles a tu equipo, ir incorporando proveedores a tu equipo para que te ayuden a ganar esa madurez, pero sobre todo también lo tienes que paralelizar con la actividad del propio área de seguridad. Tradicionalmente áreas en las que no nos metíamos a profundizar tanto y que de repente se ven auditadas, entonces, quieras o no, se ven fiscalizadas de alguna manera por mucho que tú vayas con el discurso de ayudar, de identificar riesgos. Entonces, son áreas que también se tienen que acostumbrar a ser auditadas porque les puedes aportar mucho valor. Entonces, para nosotros el reto es ese, o sea, tener un buen roadmap, pasar de 0 a 100, ir ganando madurez y poder auditar y aportar el máximo valor posible. Perfecto. Vale, y ante este reto,
¿Habéis confiado en un proceso de certificación, como puede ser en la ISO 27001, de seguridad de la información? La verdad es que nosotros no. Desde un punto de vista de auditoría interna no tenemos, o sea, no supeditamos la actividad a un proceso de certificación. Bien es cierto que creemos que el uso de certificaciones al inicio te sirven como un análisis gap para tener una visión muy global de la función de seguridad o de los controles de seguridad y cómo están. Y eso te ayuda también a crear tu roadmap de auditoría. O sea, al final saber dónde es más fuerte, dónde es más débil tu función de seguridad para poder focalizar tu labor de auditoría es fundamental. Y ahí las certificaciones al inicio de los trabajos o al inicio de la actividad auditora en este ámbito de ciberseguridad a mí se me antojan fundamentales. Fundamental. Siguiendo con la línea del proceso de certificación, en ese sentido, Boris, ¿qué nos puedes aportar? ¿Qué ventajas podemos contar con certificar nuestra empresa a un proceso de negocio? Bueno, lo primero, gracias a todos a estas horas ya casi de Halloween, ¿no? De truco o trato. Hombre, ventajas todas, no puedo decir lo contrario. Sin duda, no me viene a la cabeza ninguna que sea una desventaja, pero sí que es cierto, y estoy de acuerdo y seguro que los compañeros ahora también lo comentarán. O sea, la ISO 27001 no deja de ser unas buenas prácticas, un marco de referencia internacional donde realmente nos podemos fijar todos para establecer, en base a ese análisis de riesgos, que es lo que en muchos casos, y que comentaba también Raúl un poco, hay que analizar tus procesos de negocio, tu organización. Bueno, pues puedes empezar por una unidad, puedes empezar por una empresa entera. Lo normal y la experiencia que tenemos, y además que podemos compartir con todos vosotros, es que no solamente hay que certificar una parte, puedes todas, pero poco a poco. Es decir, es lo que nos dicen ahora, ¿no? El quick win, ¿no? Haciéndolo poquito a poco, porque la flexibilidad que tiene un estándar en esas características, basado en la mejora continua y en ese análisis de riesgos, y luego aplicando, como bien sabemos todos, esos controles que mitigan esos riesgos, pues puedes ir poco a poco. Primero una unidad, bueno, pues que tenga unos procesos, unos servicios, y eso es importantísimo, porque si lo enfocamos a servicios y a procesos, como desde AENOR siempre hemos hecho desde los comienzos, luego los activos que todos conocemos y que hay que proteger, pues ya vienen, pero porque vienen en dependencia con esos procesos. Luego, respondiendo, y sin extenderme mucho, porque tenemos todavía una hora y tenemos que hablar, ventajas son todas. La certificación es una herramienta que nos va... No el hecho en sí la certificación, vamos a hablar de la aplicación de un estándar, de unas buenas prácticas reconocidas a nivel internacional, y las vamos a aplicar y nos van a ayudar, y ahí sí que estoy con Raúl, que te puede dar una imagen poco a poco, departamento a departamento, proceso a proceso, servicio a servicio, hasta que al final, pues oye, tienes todo aplicado de la misma forma de trabajo. Fenomenal. Y voy a seguir contigo, Joris. Voy a seguir en esta línea. Una vez que la empresa ha decidido certificar un proceso de negocio, cuando se va a hacer esa auditoría para pasar el proceso de certificación, ¿qué controles pueden ser aquellos en los que se pueda poner más foco? ¿Cuáles son aquellos que no se dejan de auditar? Como bien sabemos, el auditor no hace nada. O sea, realmente es así. O sea, realmente, claro, quizá, bueno, luego diréis, no, Boris, sí que hace, claro que hace, por supuesto que hace. No. Estamos en ISACA, no voy a decir lo contrario. Pero lo que es la realidad es que no elige los controles. Es la propia organización en base a ese análisis de riesgos, y hablando ya un poco más con la parte de 27, como todos sabemos, es esa declaración de aplicabilidad en la que en función de esos procesos y servicios aplicarás los controles que de verdad mitiguen esos riesgos que has identificado en esos procesos o servicios. Si tenemos, me lo invento, un área, tenemos controles, porque así nos lo indica la ISO, pues desarrollo seguro de software, y no tenemos una factoría, no tenemos software, bueno, pues a lo mejor no hay que aplicar. Claro. Entonces, en respuesta, ¿qué controles aplicas? Pues en general aquellos que de verdad te mitiguen los riesgos que has identificado, y con ello haces un plan de tratamiento del riesgo que irás poco a poco, a corto, a medio, a largo, irás poco a poco, mejora continua. Entonces, en definitiva, ¿y el auditor qué hace? Sí, claro que hace cosas, y muchas. Entender la organización, comprobar que efectivamente eso que ha identificado está aplicando correctamente esos controles, o sea, están aplicados y funcionan, y es lo que tiene que hacer. O sea, y que no es baladí, cuidado, que nuestra función como auditores, ¿verdad?, no es nada sencilla, y dar esa conformidad. ¿Alguna...? Sí. Yo quería comentar que la función de auditoría de inspección es la de analizar los controles y ver si están funcionando adecuadamente.
pero esa es una visión de auditoría que yo personalmente llevo ya bastantes años intentando luchar contra ella, porque creo que es una visión que empobrece a la auditoría. La auditoría debe ser algo más. No solamente debe de revisar los controles, eso por supuesto lo tiene que hacer. Tiene que ser capaz de encontrar cuáles son las debilidades de la organización a través de analizar los mapas de riesgos y los modelos de control para identificar cuáles son los problemas que tiene que impiden que su nivel de madurez sea óptimo. Y ese es el punto fundamental para mí. Debe de llevarlo a la alta dirección, porque el único asesor tecnológico independiente que tiene la compañía de la alta dirección es auditoría. Entonces, si tú te limitas a hacer un análisis de los controles haciendo un checklist, eso es, y mi padre ya me lo llamaba así, eso es inspección. Nada más. Es necesaria, pero obviamente es insuficiente y los tiempos en los que estamos yo creo que exigen algo más. Exigen llevar un análisis estratégico de la función y de los procesos. Y eso se tiene que realizar a través de una visión de la auditoría un poquito más. Lo que pasa es que sí que tengo que reconocer que no todas las altas direcciones, por no decir casi ninguna, está preparada para aceptar eso. Eso también es verdad, ¿eh? Pero creo que si miramos cuál es el espíritu que ha creado las nuevas versiones de la metodología que Isaka propone, que es COVID, y la incorporación de nuevo de CMMI, creo que apunta ahí. Apunta exactamente ahí, a encontrar la madurez de los procesos. Porque la auditoría no debe de limitarse exclusivamente a encontrar los hechos significativos. Tiene que sacar de los hechos significativos conclusiones estratégicas. Y perdón por hablar con tanta emotividad. No, está bien, de eso se trata, ¿no? Sobre todo, ¿no?, de entender cuál es el objetivo último de la función de auditoría, que es de las más relevantes e importantes dentro de una organización. Ahora me gustaría pasar al plano de lo que es la función de seguridad. ¿Vale? Nos vamos de la tercera línea de defensa hacia la segunda, en alguna ocasión sería la primera línea, donde encontramos el CISO como líder de la estrategia de ciberseguridad. Y como tal, también se tiene que dotar de los suficientes recursos, no solo como para acometer su plan director de seguridad, sino como para hacer frente a las recomendaciones que vienen de la auditoría. En este sentido, ¿cómo el proveedor de servicios puede ayudar al CISO en esta misión? Óscar. Está para mí. ¿Qué te apetece? Bueno, pues de un modo u otro, un proveedor de servicios puede ayudar a un CISO de múltiples formas. En el caso de, por ejemplo, los procesos de auditoría que estábamos comentando, evidentemente todos los procesos de auditoría, o prácticamente todos los procesos de implementación de auditoría se pueden externalizar. Evidentemente se puede ayudar a realizar desde un gap analysis para ver realmente cuál es el nivel de madurez de ciertos controles y sobre todo pues ver también lo que se estaba comentando anteriormente, pues la madurez en ciertas capacidades pues, de una empresa de cara a un proceso de auditoría. Evidentemente, la parte o digamos que la capa de implementación, dependiendo evidentemente de cada empresa, pues evidentemente se puede externalizar, se puede llevar de forma interna completamente o puede ser un mix. Pues al final hay múltiples opciones, pero evidentemente pues apoyarse en un proveedor pues, que esté capacitado de cara a, lógicamente, llevar todo ese proceso de gap análisis y posteriormente pues también elaborar un proceso de implementación pues, completo, transversal, y además realizar también un proceso de preauditoría que suele además ahorrar muchísimos costes y muchísimos tiempos de cara a un proceso completo también de evaluación de auditoría, pues esa es una parte, hablando pues, específicamente con respecto a los procesos de auditoría, que es bastante interesante con respecto a ayudar a un CISO. Más allá de eso, bueno, pues un poco como aquel que dice, hablando de la figura del CISO, se le puede ayudar de muchísimas formas, de muchísimas formas. ¿Qué sucede con los CISOs actualmente? Bueno, como todos sabemos, es la figura a día de hoy pues de moda, ya hace muchísimo tiempo es la figura de moda en el mundo de la ciberseguridad. Es un rol muy complejo, muy complejo. Es un rol muy bonito, pero muy complejo. Y no tenemos más que ir a ver o a consultar cualquier mind map de capacidades al uso de
un CISO, y vemos que muchas veces, pues evidentemente, no hay dos CISOs iguales, porque al final depende muchísimo de dónde venga ese CISO y depende muchísimo de la empresa donde esté ejerciendo ese rol. No hay dos empresas iguales, por lo tanto, no hay dos CISOs iguales. Esto es así de sencillo. ¿Qué sucede con esto? Pues que, de un modo u otro, cuando vamos a estos mind maps, que son un poco las capacidades tipo que se les piden a los CISOs, vemos que deben tener capacidades de gestión de incidentes, capacidades de gobierno, capacidades a nivel técnico, lo que se os pase por la cabeza, a nivel de gestión. Vamos, o sea, al final, hay muchos memes del superhéroe de la ciberseguridad con el logo de Superman, o sea, con respecto a los CISOs. Entonces, ¿cómo más o de qué otra manera podemos ayudar a un CISO? Pues evidentemente siendo un proveedor de confianza de cara a darle apoyo en multitud de capacidades que debe ejercer el CISO en el día a día. De hecho, a mí, y no quiero extender mucho, no me gusta demasiado la descripción del CISO como tal, al uso, que es cierto que es el responsable de la seguridad de la información, pero ¿qué sucede? Que evidentemente es el responsable de muchísimas más cosas. Por ejemplo, en un ámbito industrial, lo que menos me importa muchísimas veces es la información. O sea, el CISO tiene como prioridad proteger la operación, una actividad. Entonces, al final hay muchísimos tipos de CISO y de un modo u otro, pues complementar o, digamos que, agregar al equipo del CISO perfiles con unas competencias altas en ciertas capacidades, evidentemente puede dar ese input adicional de cara a ayudar a un CISO pues, a elevar un discurso hacia la capa directiva, porque al final es un poco lo que comentaba anteriormente también Boris. O sea, al final estamos hablando continuamente de un proceso de cultura y un proceso de mejora continua. La figura del CISO es fundamental para llevar eso adelante y, lógicamente, podemos ayudar hay en el mercado muchísimos servicios de CISO virtual, de CISO as a service, al uso y, evidentemente, pues ayudar con perfiles transversales que aumenten las capacidades de un CISO en el ámbito ciber, pues es fundamental. Pues fenomenal. Al final, bueno, vemos que todo CISO puede tener una ayuda, ¿no? Que al final no solo la auditoría externa puede recurrir a un recurso externo, no como ayuda, sino que también dentro de la función de ciberseguridad existen recursos especializados de manos de los proveedores que también pueden ayudarnos. Siguiendo desde la perspectiva de la función del CISO, un marco de controles de seguridad le ayuda a establecer su estrategia de seguridad y su plan director de seguridad. ¿Cuáles son los estándares de seguridad más extendidos y que más pueden ser utilizados por un CISO? Si quieres, Raúl. Vale. Gracias por invitarme a estar aquí y gracias a todos por escucharme. Vamos a ver, para mí el estándar principal en ciberseguridad depende un poco del modelo de empresa y del tamaño. Suele ser la ISO 27, ¿vale? ¿En qué plano? En el plano de gestión de gobierno y un poco como buenas prácticas, como framework. Después, en otro tipo de empresas de carácter más pequeño, más pymes, quizás un modelo CIS, etcétera, ¿vale? ¿Por qué? Porque por madurez generalmente este tipo de compañías no tienen madurez para implementar un SGSI. Entonces te tienes que ir a otro modelo mucho más sencillo, más fácil de adaptar y más fácil de incorporar en sus procesos. Después, en una pyme, incorporar en todos los procesos que tenga de negocio, aunque sea pyme, tiene al final más o menos los mismos procesos que una empresa mucho más grande. Incorporar la ISO 27 ahí es muy costoso en cuanto a definición de procesos, documentación, etcétera. Y es un proceso muy arduo que al final no repercute tan positivo como era de esperar en el mercado, ¿no? En el entorno industrial, ¿podéis aportar algún estándar más que también pueda ayudar en este sentido? ¿Controles específicos para el mundo de las operaciones, la tecnología de las operaciones? Complementando. No, en el ámbito de operaciones tienes estándares de auditoría de muchos tipos. Es decir, tienes OWASP, por ejemplo, depende del aplicativo a analizar. OWASP es un buen estándar, ¿no? Hay un montón. Es decir, pero bueno, como desde un punto de vista CISO, como un estándar general, es una buena idea a partir de un assessment con una 27 y después ir desarrollando y después los controles tecnológicos, bajarle un nivel y aplicar un framework adecuado. Adelante, adelante. Es que en el caso de una compañía que no tenga el volumen como para justificar la implantación de un proceso, yo haría el proceso a la inversa. Haría un buen análisis de riesgos y
una vez seleccionado una posible metodología, que podría ser perfectamente ISO o podría ser NIS o cualquier otra, elegiría un subconjunto de controles que mapeen adecuadamente con los riesgos importantes. Yo no pretendería hacer toda la norma, no pretendería nunca implantar toda la norma ISO 27000 o toda el NIS o cosas por el estilo, sino implantar aquellos controles que realmente mitigan los riesgos más importantes de mi mapa de riesgos. Pero eso en el caso de que la compañía no tenga el tamaño o el volumen como para justificar económicamente una implantación. En otros modelos, evidentemente, iría a máximos, claro. Sí, un poco reforzando... Sí, adelante, adelante. Sí, nada, Adelante. está fenomenal, porque ya estamos empezando a entrar en debate. Claro. O sea que estoy completamente de acuerdo. O sea, muchas veces basarnos en un marco, en un framework, es fantástico, pero dependiendo muy mucho del volumen, bien del sector donde opera una empresa, bien del volumen y demás, efectivamente estoy de acuerdo que hay que hacerlo, o lo ideal es hacerlo completamente al revés. ¿Por qué? Pues porque es cierto que muchas veces pues, nos podemos basar en un framework al uso, pero dependiendo de la capacidad que tenga la empresa en cuestión, puede ser o muy complicado que implemente el framework como tal, o puede ser que incluso a nivel de costes se nos vaya de madre pues, por la complejidad del propio framework. Dicho lo cual, con respecto al ámbito industrial que estabas comentando anteriormente, yo siempre vengo del ámbito industrial, entonces yo siempre rompo una lanza por el ámbito industrial. Evidentemente, el análogo o la norma, haciendo una analogía con la ISO 27001, yo creo que nos deberíamos fijar muy mucho en la 62443, es evidente. Al final, de un modo u otro, estamos ya inmersos en la cuarta revolución industrial, Industria 4.0. ¿Y qué sucede con esto? Que es cierto que esto tiende, o digamos que lo que conlleva esa Industria 4.0 es una hiperconexión de sistemas activos que anteriormente pues, no estaban hiperconectados, y evidentemente esa hiperconexión conlleva pues, mayor exposición de infraestructuras críticas, por ende servicios esenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al final, estamos tendiendo a, de un modo u otro, pues, converger la parte IT con la parte OT, y es fundamental, por ejemplo, una 62443 para llevar adelante pues, estos procesos. Ya os digo que, de un modo u otro, se complementa la ISO 27001 con la 62443 en el ámbito industrial. Muy bien. Yo seguiría... Bueno, dale. Sí, adelante. Sí. Habléis los Venga, dos. dale. Rápidamente, que se me acumulan las cosas. No. Y es que está siendo muy interesante. Eric, no puedo estar más de acuerdo con lo que has dicho, pero quizá ahí no me expliqué bien. Al menos en la experiencia de más de 1000 empresas en estos años, es verdad que la función de auditoría no es solamente comprobar los controles, porque a nivel estratégico es importante transmitir a la dirección que lo que hacen los auditores es una herramienta que les va a ayudar a ellos a comprobar que las cosas van bien, sin duda. Pero sí que es cierto que en esa experiencia que podemos compartir, de lo que hemos vivido es que en las grandes empresas que de verdad lo han aplicado, y insisto que es mejora continua en ese mapa de riesgos que bien dices, Eric, cuidado, que la alta dirección en las empresas en general está presente en esas lecturas de informe y en esas reuniones finales donde hay un compromiso no solamente del equipo del CISO, que somos su aliado porque ayudamos o contribuimos desde la auditoría como ese audit partner para poder, oye, hay que revisar estas cosas de muchas formas, porque al final la seguridad es una parte cuando hacemos de auditoría, pero bueno, hablamos de la 27 estamos hablando de seguridad. Pero sí que es cierto que no nos olvidemos que hay otros frameworks. Decíamos, la de 62443, IT, OT, bueno, nos podemos olvidar del Esquema Nacional de Seguridad, ya que estamos aquí entre todos a estas horas. El ejercicio que ha hecho el CCN, bueno, toda la Administración Pública está haciendo, y los proveedores de servicios de la Administración Pública, como bien sabéis, adaptando sus sistemas de información para que cumplan con el Esquema Nacional de Seguridad, no es algo que hay que dejar en medio. Cualquiera de vuestras organizaciones, Óscar, cuando hablábamos antes de la 643, es la tarea pendiente, pero al final, ¿qué es todo? Lo has dicho antes, Eric. Riesgos que nosotros luego, o sea, nosotros no, o sea, las organizaciones aplican controles, hay quien lo llama medidas y salvaguardas, bueno, por molestar, ya sabéis, pero no dejan de ser controles que mitigan esos riesgos y es lo que hay que tener. Y eso sí, contárselo y ahí a la dirección. No olvidemos, da igual el framework, esquema nacional, ahora viene el NIS 2 y habrá la transposición y las infraestructuras críticas. No digo que sea más de lo mismo, pero sí que hay algo que tendremos que hacer todos y es estudiar mucho y de verdad hacerlo sencillo en las organizaciones y a partir de ahí la revisión y función de auditora no deja de ser estratégica al final del día y no voy a comprobar y hilar. Y discúlpame, Raúl, ¿no? Que tenías que hablar. Alberto, sí. perdona. Alberto, adelante. Sí, a ver,
completando, estoy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo, pero completando una cosa que decía Raúl, me parecía muy interesante, es empezar con ese análisis gap utilizando un framework como el de la ISO, o completando lo que decía Eric de no vayamos a todos los controles, sino centrarnos en unos controles u otros según su importancia. A mí me gustaría destacar la importancia de entremezclar los frameworks. O sea, cuando tienes una empresa más pequeña, con una función de seguridad menos madura, una función auditora menos madura, pues quizá te puedes centrar en un solo estándar, en un solo marco de controles. Cuando la cosa ya cambia, tienes algo más grande, con bastante más madurez, afortunadamente vivimos en un mundo en el que contamos con muchos frameworks para distintas cosas, pero que al final pueden converger. Entonces, utilizar uno único, utilizar solo la ISO, en lugar de utilizar la ISO, utilizar NIST, utilizar SANS, utilizar, si me apuras, COVID, utilizarlo todo y crearte un marco de controles, un gran framework entrelazando, y a partir de ahí hacer ese análisis gap con tu catálogo de amenazas para ver si estás cubriendo o no estás cubriendo las amenazas, los riesgos. Y como decía Eric, centrarte en unos controles u otros me parece súper interesante, mucho más que centrarte en un solo estándar. Entonces, si tienes una compañía con la posibilidad de hacer eso, porque tu función auditora y tu función de seguridad tienen cierto grado de madurez, a mí me parece mucho más interesante entremezclarlos, porque de esa manera no te estás perdiendo nada. Lo que pasa es que tienes toda la razón, o sea, no te cambio la razón, ni mucho menos, pero el tema de tener un framework es que te permite estar seguro de que tu modelo es completo. Y eso no es una trivialidad, porque si yo me pongo ahora mismo a pensar en los controles que sería interesante tener, me hago una lista y me salen 18. Pero si se lo pregunto a Ricardo, que está allá abajo, pues seguramente le saldrán 21. Y lo hará con toda su mejor intención, a pesar de que los míos son mejores. Porque nadie puede tener la seguridad de que un modelo, ni un mapa de riesgos, ni un modelo de control sea completo. La ventaja de utilizar una referencia externa es que alguien lo ha pensado, lo ha madurado, lo ha repensado y han intervenido muchas personas, y eso nos da un cierto nivel de confianza en la completitud del modelo. Claro, por eso decía que si en lugar de 1 utilizas 4, ese gap hasta el 100%, que sabemos que nunca lo vamos a tener, pues se acaba reduciendo. Una cosita que quería añadir, y disculpadme que no quiero tener protagonismo, pero con respecto a lo que has dicho de la 62443. Estamos en una organización, ISACA, que tiene entre sus principales, mayoritariamente socios, personas que se dedican al tema de auditoría. El mundo industrial, del que yo vengo, me he pasado 40 años, o sea que fijaros si tengo tiempo de trabajar en el mundo industrial. Efectivamente está hoy en día asumiendo en una gran proporción la ISO 62443, a pesar de que haya que pagarla, en lugar del NIST, que es gratis. Pero bueno, problema que quiero poner aquí en relevancia y que quede constancia. No hay auditores para eso. No hay. Ya los podéis buscar porque no los hay. Es un reto importante que tenemos como organización, y como el crear tanto los procesos, las líneas de formación, procesos formativos, y tener el interés en crear formación de auditores para las áreas industriales, porque no los hay. Y los auditores del mundo corporativo no sirven para el mundo industrial. Duras 20 minutos en una planta, menos. Eric, sí que hay, ¿eh? Bien. A ver, hablábamos Óscar y yo antes justamente de esto, del reto, y estamos de acuerdo, de IT a OT, y no puede ser, pero quizá los ingenieros informáticos, no, pero los industriales que hayan vivido en planta industrial con sus redes, sus escadas, sus PLCs, sí saben y sí se han especializado en el mundo. Vamos, nosotros los conocemos y los tenemos. Es decir, que sí que es verdad que quizá no es como los de IT, que vale, estamos de acuerdo, pero a ver, los hay que buscarlos. Auditores no lo hay. Sí, auditores no los hay, ya los puedes buscar. Otra cosa es que la carrera formativa, si tienes un ingeniero industrial que está lo que tienes que hacer que es formarle en metodologías de auditoría. Si tienes una persona que es auditor, le tienes que formar en sistemas de control. Es decir, lo que le falta en ambos casos no es mucho, pero hay que hacerlo,
¿Por qué? Pues porque resulta que si tú vas con una formación que le falta el otro lado, no vas a ningún lado, te quedas parado. Y es un problema porque además eso es importante porque las nuevas normativas va a exigir que los marcos de control aplicados a la industria sean auditados. ¿Por quién? Ojalá, no, me encantaría que efectivamente fuera cierto lo que dice, que haya auditores. A mí me encantaría, vamos. Por ahora no hay muchos, pero los terminará yendo porque realmente hay esa necesidad. Eso espero. Hay que crear esa conciencia de esa forma, sí, pero Poneos de acuerdo que está la Isaaca tomando notas para sacar una nueva certificación, a ver si sí o no. Perfecto. Vale, pues vamos a pasar al plano de las pruebas de pentesting. También llamadas pruebas de seguridad. ¿Vale? Nos vamos a un tipo de, que también pudiera ser es un tipo de control, que también se requieren desde muchos marcos de seguridad, pero que a su vez también aporta muchos beneficios, tanto a la función de ciberseguridad como a la función de auditoría. ¿Cuáles son estos beneficios? ¿Qué nos aporta una prueba de pentesting? Empiezo yo si queréis. Un pentesting al final te permite, entre otras cosas, materializar la evidencia de algo. Eso es un tema no menor. Después, depende quién, bueno, el punto de vista del auditor se cataloga con un riesgo u otro, ¿no? Ahí es muy importante, yo creo, el punto de vista de, bueno, como un proveedor externo del cliente, ¿no? Porque al final lo que es el tacto, el punto del proceso, como auditor externo no se tiene, ¿no? Eso es un punto importante porque ahí exige la colaboración tanto del auditor externo como del auditor interno, ¿no? O del CISO o del equipo interno. Del que te encargue el trabajo, ¿vale? Y después, si es desde auditoría interna, lo que comentabais antes es totalmente cierto. Es decir, auditoría interna es de las pocas áreas de TI que tiene reporte directo al Consejo de Administración, muchas veces, ¿vale? O a comisiones de auditoría que tienen independencia. Entonces, ahí al final, para mí es un apoyo muy importante para el bien de la seguridad y también para el CISO. Para mí el CISO tiene que jugar un poquito con este rol inspeccionador, como decíais antes, ¿no? Que no es inspeccionador, pero bueno, el rol del auditor para que le apoye a la hora de trasladar y conseguir presupuesto, etcétera, etcétera. Vale, entonces, a la hora de diseñar una prueba de pentesting, ¿cuál sería el mejor enfoque? ¿Perdón? A la hora de diseñar una prueba de pentesting, de realizar un pentesting de cara a una empresa, ¿cuál es el mejor enfoque y qué puntos claves hay que considerar? A ver, desde luego, lo que más materialidad tenga en cuanto a negocio, es decir, aquellas aplicaciones o aquellos ámbitos o procesos que tengan mayor implicación en negocio y mayor afección al negocio, ¿no? Al final, todos sabemos que donde te van a apretar es donde más te duele, ¿no? El malo suele ir al punto flaco, que además es donde suele estar el dinero, ¿vale? En general. Entonces, empezar por ahí es una buena idea. Y como todo, ir ganando madurez y tampoco igual, en ciertos casos, si ya has ganado madurez a través de ciclos de auditoría, con un proceso de mejora continua, igual no merece la pena revisar muy exhaustivamente esta aplicación todos los años. Ir variando y diseñando un plan a 3 años que acompañe un poco al estratégico de la casa y del área. Eso es muy importante porque al final la estrategia de TI tiene que ir acompañada tanto con la auditoría tecnológica, más de carácter de pentesting o carácter más técnico, como con otro tipo de auditorías más de cumplimiento, etcétera, etcétera. Bueno, cumplimiento va un poco aparte, pero bueno. Eso es. Por dar una visión desde la auditoría interna, yo creo que el pentest te aporta 2 cosas como auditor interno, ¿vale? Fundamentalmente. La primera es identificar las vulnerabilidades que tú mismo puedas sacar. 2 pentests, uno hecho por seguridad y otro hecho por auditoría interna, en 2 momentos diferentes por 2 pentesters distintos, pueden ser totalmente distintos, ¿vale? Con lo cual, bienvenido sea la identificación de vulnerabilidades porque estás tapando más agujeros. Eso. Pero desde el auditor interno, hacer un pentest lo que te da también es saber si la función de seguridad está haciendo bien sus pentests. Evidentemente, si sacas cositas pequeñas, pues bueno, nada te asegura que te hayas dejado por el camino algo grande, eso como disclaimer. Pero si sacas cosas grandes,
lo lógico es pensar que la función de seguridad no está haciendo bien sus pentest. O sea, te vale como una prueba doble. Por un lado, identificar más vulnerabilidades si consigues identificarlas, y por otro lado, digamos, hacer una prueba sustantiva sobre ese proceso de identificación y gestión de las vulnerabilidades que haga seguridad. O sea, eso, vamos, nosotros lo hacemos y los resultados son bastante buenos. De hecho, por complementar un poco todo eso, desde nuestra visión, y vamos a llamarlo por quizás dar un salto en esa auditoría de tercera parte, que es lo que una entidad como AENOR realiza, ¿no? Que es evaluación de la conformidad, en la cual ya luego hay pues, la inspección, que es un tipo de evaluación de conformidad, la auditoría, en fin, por también un poco a nivel pues, de semántica lo tengamos también claro. En esa tercera parte de certificación, vamos a decirlo así, que todos conocemos y entendemos, es verdad que los pentesting para nosotros es vital en el sentido de que el equipo auditor lo que revisa justamente con vosotros, con las entidades, con las empresas o los clientes, es, oye, ¿ha realizado ese pentest? Vamos a verlo. Y como la conversación que se tienen con los equipos auditores, al ser técnicos y conocer, pues van mirando esos informes, no los hacemos, pero sí decimos, oye, qué bien, de hecho además, bueno, ya ponemos ahí controles que justamente hablan de que usted haga eso, pero bueno, más allá, revisamos y nos da una garantía adicional, por lo que habéis dicho, identifica otro tipo de vulnerabilidades que a lo mejor ese análisis de riesgos no los ha visto, alimenta y conectamos puntos, alimenta ese análisis de riesgos, o sea, realmente se crea una estructura de mejor, que al final, aplicando, insisto, con la mejora continua, y disculpa que sea tan vehemente, ¿no?, con esta parte, pero quizás es lo que le da mucho dinamismo a lo que es un sistema basado en ISO. Y, por cierto, efectivamente, como la ISO te deja meter más controles, más lo que queráis, pues también es toda la flexibilidad que queramos. Pero es verdad que esta parte es interesante. El pentesting es algo, como el análisis de vulnerabilidades, como todas las herramientas, como algo automatizado que nos aporta valor, los equipos auditores lo revisan y lo tienen como uno de los puntos importantes a revisar dentro de que se revisa todo. Eso es interesante. Y hablas de automatización, pero ojo, con el enfoque, completando lo que decía Raúl, en determinadas aplicaciones cobra muchísima importancia un enfoque funcional. O sea, no es solo hacer pruebas automáticas para identificar vulnerabilidades en configuraciones y demás. Hacer pruebas funcionales, yo trabajo en un banco, haces un pentest sobre una web, sobre una app móvil. Ya no es solo que la app o la web tengan problemas de configuración o tengan agujeros de ese tipo, sino conviértete en un atacante que es cliente o se hace cliente y empieza a brujulear por dentro de la web y utilizando las funcionalidades y sabiendo de banca o sabiendo de productos bancarios cómo saltar a otros clientes, cómo robarle dinero a otros clientes. Ese enfoque, a lo mejor un pentester que viene de fuera no lo puede dar y es súper importante complementarle con una visión interna, con un conocimiento del negocio. Si viniera un pentester externo con ese conocimiento sería brutal. Pero es fundamental no solo aplicar ese enfoque, sino además acompañarle desde dentro para poder hacer ese tipo de pruebas. Y eso requiere mucho esfuerzo. Efectivamente, al final, sí. Hay una doble visión, estoy totalmente de acuerdo. El pentester externo, que no ha hecho nunca un trabajo en concreto de auditar X, tiene una visión de la aplicación desde un punto de vista más inocente o más, bueno, diferente, no viciado, que aporta mucho valor a la hora de poder hacer ese ejercicio precisamente. ¿Por qué? Porque después, bueno, el pentester, a medida que va conociendo la aplicación, si lo hace todos los años, pues se acaba viciando un poco o desvirtuando lo que es el ejercicio de pentesting. Entonces, ahí es una buena idea ir cambiando un poco el auditor que lo ejecute, el profesional que lo ejecute, para tener este punto de vista, no diré independiente, que se le presupone, ¿no?, sino un poco no viciado, ¿no? Porque al final parece mentira, pero si nos guiamos por la experiencia que tenemos, haz clic aquí, no sé qué, nos vamos al camino que ya tenemos marcado y no pensamos lo que decimos habitualmente en auditoría fuera de la caja, ¿no? En cambio, alguien que lo coge de cero, o sea, piensa fuera de la caja porque no se conoce el camino. Quería lanzaros una pregunta un poco en base a lo que estáis diciendo. Se está poniendo de relevancia que el control, el pentesting, es vital, fundamental, ¿no? Por la ayuda por su objetivo último,
y cómo ayuda a estas funciones de auditoría y al CISO, ¿no? Para ver cómo realmente esos controles están funcionando. Pero, ¿es un control obligatorio para toda empresa? ¿En qué momento sería adecuado hacer un pentesting a una empresa? Bueno, Óscar. Como obligatorio, perdona. Vale, luego pasamos a Óscar para que habléis todos. Como obligatorio, particularmente yo sí lo tomo como obligatorio en tanto cierra el circuito de desarrollo seguro. O sea, el ciclo de vida de desarrollo seguro. Para un entorno específico de desarrollo seguro. Por supuesto. O sea, la última prueba antes de poner en producción es un pentest. En ese sentido, para mí es obligatorio. Sí, completamente de acuerdo. O sea, con respecto a los flujos de desarrollo seguro es un must, o sea, es innegable. Es cierto que muchos CISOs, con respecto a la estrategia que estábamos comentando anteriormente, de la dinámica de realización de diversos ejercicios de pentest, están llevando todo esto un paso más allá, bien sea incluso porque en muchas empresas se tiene contratado una ciberpóliza y de un modo u otro pues hay una serie de requisitos a nivel de auditoría o a nivel incluso de cumplimiento de un hito como un desarrollo de un procedimiento de respuesta ante incidentes de un ransomware, por ejemplo, y efectivamente el pentest suele ser la punta de lanza de un ejercicio que los CISOs suelen programar bastante más grande. Es decir, básicamente el flujo, por resumir y no enrollarme mucho, pues sería el siguiente. Se realiza un pentest, evidentemente se levantan las posibles vulnerabilidades y basándonos en esas vulnerabilidades se realiza un ejercicio de cibercrisis lo más real posible. Es decir, nos basamos digamos que en lo que es la propia infraestructura de la empresa, basándonos en los hallazgos del pentest previo, y lo que se hace realmente es realizar un SIMAS, que se llama, que es una simulación as a service, a los equipos técnicos y a mayores al equipo directivo, un tabletop. ¿Básicamente para qué? Pues para ver que realmente todo el flujo de gestión de respuesta ante incidentes, que debe estar registrado, debe estar documentado en un marco de respuesta ante incidentes y más allá en un catálogo de procedimientos de respuesta ante incidentes, como el que comentaba anteriormente, por ejemplo, de ransomware, pero hay 1000 y además se ejecutan, se desarrollan, se diseñan, pues dependiendo pues, del entorno de cada empresa. Y básicamente lo que se hace, pues durante X semanas se prepara ese ejercicio y en una fecha. De hecho, el SIMAS habitualmente los técnicos no lo conocen, solo lo conocen ciertas personas del equipo directivo y al final realmente esto nos sirve para, basándonos o partiendo del pentest, realizar un ejercicio muy completo, transversal, de todas las capacidades de respuesta que hay en una empresa. Desde el técnico, que detecta la alerta inicialmente, hasta la capa directiva al más alto nivel. Solo completar, Óscar. Adelante. Hablamos de, adelante. Hacking ético, pero no nos olvidemos también de las personas, de esa ingeniería social que hay que incluir, que implícitamente ya lo estabais comentando, que no solo es tecnología, que hablamos siempre de las personas, y no voy a decir el ejemplito que todos conocemos de la cadena, pero la realidad es que también nos vamos encontrando que, dado que la superficie de exposición sabemos todos que es cada vez mayor, también el riesgo de que alguien haga algo que no quiere, clique en un sitio que no es. Entonces, ya metemos también la rueda de esa ingeniería social, esa concienciación, esa formación. Bueno, pues volvemos al punto de las personas, la tecnología. Yo solo veo más enmarcado en un ejercicio de red teaming o algo similar, que encaja justo con lo que acabas de decir. Es decir, estás haciendo no un simulacro, o sea, estás haciendo una intrusión real permitida, ¿vale? Pero no es un simulacro. Donde los equipos, el Blue Team tradicional, ejercen unas acciones de respuesta y bueno, hay que gestionarlo muy bien para que eso no se te vaya de madre y al final causes un problema en lo que es la operación, ¿vale? Pero este tipo de simulacros yo los enfoco más con un término de red teaming, ¿vale? Y generalmente en un proceso de red teaming tienes una parte inicial donde puedes abordarlo desde múltiples formas, atendiendo, bueno, depende del tipo de empresa, de los vectores de ataque que decidas ejecutar durante el red teaming, los flags que tengas, etcétera. Y ahí puedes partir de un ejercicio de ingeniería social, por ejemplo, donde pones en práctica o contrastas lo que es la concienciación de la organización y un poco los soft skills, ¿no?, de la gente también. Después también es importante decir que en cuanto a normativa, casi es obligado en el sector financiero, o va a ser más bien con DORA, ejercicios de este tipo, ¿vale? Cada 3 años, creo recordar, aplicaciones críticas van a estar obligadas a pasar un ejercicio de red teaming. Adelante, Eric, compleméntanos. Sí, solo un comentario sucinto es, bueno, aparte de que efectivamente el tema del pentesting, cuando no es dirigido, es una forma
de asegurar que los mapas de riesgos son razonablemente completos, porque identifican cosas que tú en un mapa de riesgos no has identificado. Pero lo que quería que quedara claro es que el hacer pentesting en el sector industrial no es que sea difícil, es que en muchas ocasiones es imposible. Es muy delicado. Así que hay que tener en cuenta que hay un subconjunto de todo el modelo de ciberseguridad, que es el mundo OT, en donde el pentesting está bastante dificultado, por no decirlo de otra manera. Fenomenal. Vamos a salir un poco de lo que es el entorno del pentesting y voy a volver un poquito a lo que es las sinergias que se pueden crear entre la función de auditoría y la función de seguridad. La función de auditoría puede ayudar a conseguir la inversión necesaria para llevar a cabo nuevos proyectos de seguridad, ¿vale? Esto es un hecho y muchas veces se da. Esto cobra especial relevancia cuando la posición del CISO no es la más adecuada a nivel estratégico. Cuando depende quizás de lo que es el director de tecnología y no puede tener una comunicación muy directa con la alta dirección, las recomendaciones de auditoría pueden ayudar mucho en obtener esa financiación que necesita para llevar a cabo su plan director de seguridad. ¿Qué podéis aportar en este sentido? ¿Qué experiencia en base a lo que habéis conocido? ¿Es así? Yo no quisiera repetir mucho lo que he dicho antes, pero si tú presentas un resultado de auditoría con un análisis estratégico a la alta dirección, le estás dando las armas, no, la responsabilidad a la alta dirección para que aporte los recursos necesarios para que se resuelva ese problema. Y se lo estás dejando no en bandeja, le estás obligando, porque ya la responsabilidad es de ellos. En ese sentido, es muy importante que la de auditoría esté dando soporte al CISO a través de ese análisis. Es una forma indirecta de darles apoyo, pero en el fondo es interesada a la compañía. Si lo presenta el CISO directamente, al ser parte no va a ser considerado igual. Aunque esté directamente en comunicación con la dirección. Uno de los problemas más importantes que tenemos en ciberseguridad es que la tendencia de los últimos años, desde hace ni se sabe años, de la ciberseguridad es exponencial. Y eso no se compadece con ningún presupuesto anual. Los presupuestos anuales son todos aritméticos, ni siquiera, no digo ya geométricos, son aritméticos y gracias. Entonces, si tú resulta que tú vas a tener como mucho un 10%, pues imagínate, y resulta que la problemática de ciberseguridad, es decir, la importancia, la fuerza, la complejidad, la malicia de los ciberataques ha crecido en los últimos 3 años una barbaridad, que todos lo sabemos, y si miramos 5 años atrás nos daría la risa de lo que entonces se nos preocupaba. Pues imaginaros dentro de 3 años. Y sin embargo nuestra tendencia natural como seres humanos es hacer una proyección lineal. Y lo que hace la alta dirección es hacer una proyección lineal. Con lo cual los presupuestos como van, como mucho, lineales y creciendo de una manera suavecita. ¿Qué ocurre? Pues que eso hace que tú te separes de la realidad así. Entonces, alguien tiene que llevar a la alta dirección el análisis de gap para que diga, no, es que así no vas bien. Así no vais a ir bien y vais a superar vuestra tolerancia al riesgo. De todos modos, no sé quién lo decía antes, creo que era el propio Eric. Auditoría es el único órgano asesor independiente que conoce la casa como para elevar determinados riesgos a los consejos, a los órganos de gobierno, al comité de dirección, etc. Entonces, en ese sentido, por mucha influencia que tenga el CISO, y mezclando con el tema de los presupuestos, el CISO vive, sí, exactamente, el CISO vive en una época muy complicada en el que le pueden dar millones y necesitar más. Porque, claro, le dan millones con base en un análisis gap que ha hecho al principio y dice, estas son mis amenazas, tengo que cubrir estas. Y de repente llega otro, hace otro análisis y saca algo nuevo. Entonces, por mucha influencia que tenga, el CISO siempre va a necesitar más apoyo. Desgraciadamente vivimos en una época en la que el CISO va a necesitar más apoyo. Y en ese sentido, yo creo que ya hace muchos años que venimos huyendo de auditoría como ese fiscalizador o ese inspector
y nos acercamos más a la posición de somos un asesor de confianza, creamos también, evidentemente elevamos riesgos y decimos cuando las cosas no están bien, pero también creamos palancas en las que se pueda apoyar el CISO, y esto es válido para el CISO, para cualquier área, el CISO para poder mejorar, poder fortalecer áreas que están menos fuertes y poder sacar proyectos adelante. Insisto, independientemente de la influencia que tenga el CISO en el comité de dirección, en el que al final reparte el dinero, ¿no? O sea, eso es fundamental. Adelante. Sí. No puedo estar más de acuerdo. O sea, al final hay que ir de la mano sí o sí siempre con auditoría, es evidente, porque la palanca que puede ejercer a dirección pues muchas veces no lo tienen otras capas de TI, no la tiene el CISO, no la tiene el CIO, eso es así dependiendo muchísimo de la organización. Sí es cierto que todavía creo que en algunas organizaciones esa cultura que comentábamos con respecto a que auditoría sigue siendo un órgano fiscalizador, sigue existiendo, y entonces al final, de un modo u otro, nos queda recorrido o camino todavía por andar, pero el camino está claro para todos. Yo os diría que la experiencia también que estamos viviendo en los últimos años es un cambio de tendencia y una evolución muy positiva en la cual el CISO, nosotros lo vemos que tiene dos aliados. Uno somos nosotros, los auditores, porque en muchos casos esas reuniones siempre nos acompaña, independientemente de que la 27 pide un responsable de seguridad de la información o que el esquema nacional también pida... No, oye, vamos viendo contigo, te vamos acompañando y luego, claro, el CISO está solo. Entonces, ¿qué recomendación que llega a la alta dirección que muchas veces hemos indicado en muchos informes a muchas organizaciones y está siendo, años después, como es mejora continua y vamos viendo año tras año cómo evolucionan, está llegando a la dirección el uso de los SOC, de los servicios que bien conocéis y que prestáis muchos de vosotros en muchas organizaciones, los CERT, joder, es que tenemos el público con el CCN, el privado con INCIBE. Es decir, no está solo. O sea, el mensaje quizá es, oye, CISO, que sí, que tienes una problemática que expresa muy bien Eric, que la va a escalar a la dirección, pero que tiene muchos aliados entre los que se encuentran los equipos auditores, ya sean interna, ya sea de forma externa, ya sean los de certificación, en fin, pintámoslo como queramos. Y sobre todo que a día de hoy ya están los servicios, joder, un SOC, un NOC, los tenemos, se pueden contratar, se pueden ayudar. Vamos, no es que puedan, es que ya no he visto yo en los últimos años organizaciones que no lo tengan. A ver, hablamos de muchos tamaños de organizaciones, pero aunque solo sea ese CISO ya no está ese solito ahí. Y lo mismo con los CERT. Y creo que la función de los CERT también es fundamental porque están constantemente alimentando de todos esos posibles riesgos que ya no controlamos, que no sabemos, que van a llegar, de esas incidencias que llegan y no sabemos por qué llegan, pero toda nuestra cacharrería nos la detecta. Pues ese CISO pues tiene ya, oye, en quién apoyarse, ¿no? Y yo creo que al final es muy importante que rememos todos en la misma dirección y que los auditores, y ahora ya hablando de auditoría, no seamos el que está enfrente de la mesa, sino no a codazos, sino codo con, en este caso, los responsables o el CISO, que es la persona que nos atiende. Yo estoy de acuerdo, pero es que además el CISO a veces tiene que hacer malabares. ¿Por qué? Porque la línea de reporte que tiene, aparte de estar involucrado, como bien decía Alberto, en lo que es la operación de seguridad, ¿vale? La línea de reporte que tiene a veces no es la adecuada para reportar a alta dirección. ¿Por qué? Porque se ve apantallado por ciertas figuras que son con las que tiene que pelear los presupuestos. Y bueno, estas figuras muchas veces no tienen los mismos intereses en seguridad o priorizan otras actividades respecto a la seguridad, ¿no? Como es, yo qué sé, delivery de software, etcétera. Entonces, claro, ahí hay una posición encontrada que un poco el juez o el que puede ayudar a dirimir ciertas historias puede ser auditoría, ¿no? En este sentido. Y además puede ser un desahogo para el CISO recurriendo a esta vía cara a reportar y a elevar el nivel presupuestario y a elevar ciertos riesgos. Yo me alegro que llegado a este punto hayamos dado un mensaje esperanzador, ¿vale? A lo que son los CISOs, que se ha visto a lo largo del día que bueno, pues lo tienen bastante difícil, ¿no? Y por último, me gustaría también abrir un debate en lo que es la previsión de la evolución futura de la auditoría de seguridad, teniendo en cuenta las tecnologías emergentes. Por un lado, ¿cómo puede ayudar a la función de auditoría? O os lanzo la pregunta también, ¿puede ChatGPT suplantar la función de auditoría? Por la cuenta que me traes, espero que no. ¿Qué previsión? ¿Cuál es vuestra apuesta?
O sea, las tecnologías avanzan. Se iba a acabar el mundo con la aparición de los primeros ordenadores, porque lo van a hacer todos los ordenadores y aquí estamos. Yo creo que simplemente hay que utilizar la tecnología, se llame ChatGPT o se llame como se llame, para mejorar la función auditora o incluso la función de seguridad. O sea, hay que mejorar la ChatGPT o el que sea, la inteligencia artificial nos puede ayudar a crear mejores ejercicios, a entrenar mejor, a suplir determinadas tareas. Pero sistemas basados en la mejor probabilidad de lo que viene a continuación no te van a sustituir nunca el olfato auditor. O sea, eso... o a lo mejor me estoy engañando a mí mismo para no quedarme sin trabajo mañana, pero entendedme, o sea, no creo que la tecnología vaya a sustituirnos. Lo que tendremos que hacer es, como todo, adaptarnos y utilizar esa tecnología en nuestro propio beneficio. Efectivamente. Y si no, pues nos dedicaremos al entorno industrial o no sé. ¿Alguna aportación más de sentido? Yo creo que las capacidades que tienen en este momento ya las herramientas de inteligencia artificial son asombrosas. Y no tiene otra palabra para definirlo. Y el hecho es que si eso puede tener impacto en la función de auditoría, creo que sí, podría desgranarlo, tengo aquí apuntadas una serie de opciones, pero principalmente lo que me preocupa no es eso. No es que nos podamos quedar sin trabajo. Bueno, ya no sé si me va a quedar sin trabajo, pero bueno. Lo que me preocupa es la utilización de las herramientas de inteligencia artificial como elementos para la malicia del ataque. Imaginaros lo siguiente. Nosotros no sabemos cómo funciona una empresa por dentro. Antes lo habéis dicho. No sabemos cómo funciona una empresa por dentro. Y por eso necesitamos que alguien nos ayude de dentro para hacer un pentesting mucho mejor, ¿no? Sin embargo, si una herramienta de inteligencia artificial, a través de analizar cómo funcionan compañías similares, es capaz de tener una idea preconcebida y puede adaptarse una vez que se ha entrado dentro de la compañía, puede adaptarse a cómo está estructurada las aplicaciones y demás, nos podríamos encontrar con un problema, ¿que sí? Pues hay otro escenario peor todavía. Imaginar, por ejemplo, que cuando los ataques que se hacen a las instalaciones industriales son bastante estúpidos porque no saben cómo están organizados los lazos de control. Y entonces, pues lo que hacen a lo sumo es bloquear lo que es el sistema de control distribuido, como mucho. Sin embargo, si yo soy una persona que me he ido de esa compañía y tengo el mapa perfecto de los lazos de control y me voy fuera y se lo vendo a un hacker, ese hacker sí va a ser capaz de entrar dentro de la empresa. Y sí que puede hacer, porque se puede concentrar en aquellos lazos de control que tienen un impacto porque pueden provocar explosiones o muertes o cosas peores. Bueno, entonces, imaginaros que no hace falta que alguien se vaya afuera. Imaginaros que un sistema es capaz de aprender a través de entrar dentro de la compañía y ver cómo están estructurados los lazos de control, cuáles son los importantes y cuáles no. Mirando exclusivamente el histórico, puedes analizar cuáles son los lazos a los que tú le das importancia y cuáles no. Cuáles tienen efectos aguas abajo y cuáles no. Cuáles, cuando a vez que se produce una modificación en una válvula, se amplifica en las siguientes y cuáles no. Y en muy poquito tiempo, en cuestión de segundos o menos, identifica este lazo y este lazo es el importante. Voy a por ese. Y te bloquea la planta o te provoca una explosión o te provoca un problema. Estoy poniendo ejemplos sencillos de lo que puede hacer la inteligencia artificial en el lado malo. Entonces, en el lado bueno puede hacer muchas cosas. Por ejemplo, es capaz de hacer una cosa muy elemental que hoy en día solamente las herramientas de estadísticas sofisticadas hacen, que es localizar los outliers, es decir, localizar aquellos casos raros. Eso lo hacen las herramientas de inteligencia artificial ya, lo hacen ahora. Eso es una cosa que estaría en el lado bueno. Y puede ayudarnos a todo lo que es la auditoría automática, hacerla más sofisticada y más inteligente, de manera que puede reducir drásticamente el esfuerzo de trabajo en la revisión de los controles. Todo eso lo puede hacer ya, pero también puede hacer un análisis estratégico, como antes comentábamos, lo podría hacer ese sistema. No hacía falta que lo hiciera yo. Lo podría hacer perfectamente ese sistema. Es decir, no digo que nos vaya a dejar sin trabajo, pero va a tener un impacto considerable en todos los sectores
de inteligencia, en todos los sectores donde haya inteligencia. En donde no hay ya están las máquinas, pero en donde ahora mismo se utiliza la inteligencia humana, los sistemas de inteligencia artificial van a tener impacto. Pero claro, si algo nos tiene que preocupar a nosotros no es quedarnos sin trabajo, es de qué manera nos puede afectar negativamente a través de incrementar la sofisticación y la complejidad de los ataques. Porque eso significa un salto brutal en la curva de las amenazas. Y eso es lo que a mí me preocupa a medio plazo. Estoy hablando de los próximos 5 años. En los próximos 5 años eso se va a producir. Sí, de hecho a corto plazo ya está pasando. O sea, es tan sencillo como, evidentemente, partimos de datos no estructurados para interpretarlos y proyectar escenarios de ataque. Eso está pasando ya, es más que evidente. Con respecto, en concreto, pues, al criterio consultor y el criterio auditor, es cierto que a día de hoy, pues, por mucho que la inteligencia artificial a día de hoy sea capaz de recoger cantidades ingentes de información no estructurada, como bien comentaba anteriormente, y darle sentido, o sea, el análisis último, o digamos que aportar ese sentido común, a día de hoy pues sigue siendo parte del criterio auditor. Es evidente. El día de mañana pues ya veremos. Pero el tema está en que de un modo u otro sí es cierto que evidentemente los procesos a nivel de calidad siguen siendo o siguen dependiendo de los auditores. Hace exactamente 5 años hubo un paper seminal que sacó Google, que es la atención es todo lo que te interesa. Mirároslo, echarle un vistazo. A partir de ese momento, las herramientas de inteligencia artificial cambiaron drásticamente. Fue en el año 2017, exactamente, 2017, sí, o sea, hace 6 años. En el año 2017, tengo la referencia por ahí. Todos los estudios sobre inteligencia artificial dicen que ese es el punto de inflexión. ¿Qué es lo que dice? Que las herramientas que hasta ese momento buscaban la probabilidad de la palabra siguiente cambiaron. Y empezaron a decir, hay que focalizar la atención en el peso de las palabras, que son las que le dan sentido a la oración. Y haciendo eso, y a través de lo que se llama la tecnología de los transformers, que es una tecnología que te hace la transformación en un espacio multivectorial de todos los posibles valores que pueden tener de peso las palabras y cuáles son aquellos en los que te interesa saber algo, eso, aparte de reducir enormemente el análisis, a varios órdenes de magnitud en cuanto a la cantidad de cosas que tiene que mirar, lo que le da es mucho más sentido. Por eso ahora es por lo que ChatGPT 3 y el 4 y otras herramientas que hay ahora ya cercanas a él son capaces de escribir cosas que tienen cierta lógica, que sorprenden. Hace 3 años, cuando esas herramientas trabajaban, eran bastante como un mono escribiendo. Ahora no, ahora no es así. Eso es cierto, completamente de acuerdo. Pero ciertamente el siguiente hito que está a las puertas es aportar a los sistemas de entrenamiento, a los algoritmos de entrenamiento de las inteligencias artificiales, ese sentido común que aún les termina de faltar, pero lo tenemos a las puertas. Vale, pues con esta última reflexión, qué pena que cortar aquí, pero hemos llegado al final del tiempo. Vamos a dar paso a la última pregunta de Maite, ¿sí? Sí, yo voy a hacer un poco el diablo. Una cosa que nos ha hablado del tema de ciberseguridad industrial es algo que está muy de moda, que puede ser un amigo o un enemigo. Puede ser un amigo bien utilizado, un enemigo muy mal utilizado, lo que comentabas, Eric. Hablo del gemelo digital. Ahí lanzo la bomba. Amigo para hacer auditorías, enemigo porque los malos pueden saber cómo tenemos todo dentro y hace ese plus que comentabas antes. Opinión. Hacer un gemelo digital es un trabajo importante. Sí, no es sencillo, no es trivial. Es decir, tienes que tener a toda el área de ingeniería involucrada para ser capaz de crear un gemelo digital. Entonces es algo que está normalmente al alcance de dentro de la empresa, no de fuera. Si alguien es capaz de capturar y llevarse un gemelo digital, entonces olvídate. Pero no es fácil. No es fácil, porque un gemelo digital es algo que reproduce 100% el comportamiento de un subsistema. Entonces, si tú sabes 100% cómo funciona ese subsistema, se te puede ocurrir cualquier cosa. No es fácil hacer eso. Eso está al alcance del área de ingeniería de esa empresa. Pero si te lo roban, pues oye, es como el avión ese desde 5ª generación que robaron los chinos, pues hicieron uno igual. Yo por aportar, completamente de acuerdo.
por aportar un pequeño matiz. Es cierto que muchas empresas, cuando supeditan o externalizan la seguridad prácticamente al 100%, en muchos casos una derivada es que se monte un gemelo digital. Entonces, al final es cierto que evidentemente, pues, si tú tienes un gemelo digital, pues evidentemente pues tienes los planos y las llaves de la casa, pero evidentemente cuando tú estás externalizando un sistema o un servicio de seguridad de extremo a extremo, evidentemente montar o gestionar un gemelo digital sobre una infraestructura suele ser algo habitual. Y hablo de una infraestructura o un producto concreto, o puede ser un edificio, pueden ser mil cosas. O sea, puede ser un vehículo conectado, un gemelo digital también. O sea, que al final opciones hay y ejemplos hay mil. Por terminar, Boris, perdóname. Sí, ¿no? Por dar un punto positivo, ¿no? Me parece que todo es catastrofista, ¿no? Y que tampoco, ¿no? Vamos a darle... y como hablamos de riesgos siempre, fijaos, sí que estamos viendo, y por compartir una vez más, y la realidad de las empresas en las que se ven estas cosas, y lo vemos, ya identifican en esos análisis de riesgos del uso de los sistemas de información basados en IA. ¿Y cómo son? Y no son de la ética y todo esto, que también hay una parte que, bueno, pues está trabajando mucho, pero no, vamos a la parte tecnológica, los datos, el software, y sí que ya hay organizaciones que están incluyendo, bueno, desde hace ya un par de años, pero ya más ahora con el ChatGPT y tal, pero que bueno, que eso es un tipo de IA generativa, están introduciendo, oye, ¿qué riesgos hay? Y un ejemplo, en el desarrollo, el de recientemente, oye, estoy usando ChatGPT para diseñar piezas que integro en mi software, que meto luego en la preproducción, que luego metemos el pentesting, y no habían identificado ese riesgo de generar por el equipo de desarrollo el uso de esa... No, es que me genera el JavaScript, lo que sea, lo que toque de forma rápida con el Python, lo que toque, y lo meto y lo incluyo. Joder, pero es que no estás siguiendo... se nos ha escapado. Pues eso es algo... Lo digo por algo que sea palpable y cercano, pero ya se está empezando pues como todo. Pero sí, acabará, sin duda. Por eso también el primer punto es, oye, los límites de que hay organizaciones que ya están diciendo, oye, no usar estas herramientas. Empecemos por ahí y a partir de ahí de lo que al menos os contamos, yo os cuento un poco la experiencia de la realidad de las IAs y que, por cierto, ISO, para apuntároslo a toda la comunidad de ISACA, ya trabaja en sistemas de gestión basados en inteligencia artificial a futuro. O sea, no es algo que, como cuando trabajó con los SGSI, la 27001, pues en esta línea ya se trabaja y saldrá y vendrá. Y será muy útil aplicarlo lo que corresponda o no. Y luego ya, oye, si se quiere certificar, es fantástico. Pero es positivo, yo lo veo positivo. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias a los 5 por estar aquí, gracias a los que estáis aquí y a los que seguís en online. Y con esto hemos acabado la mesa redonda.